Y vamos a reanudar los estudios, efectivamente, de la epístola de Pablo a los colosenses. Como sabéis, Colosenses fue escrita por Pablo aproximadamente en el año 61 desde la prisión en Roma. ¿Y por qué escribió Pablo la epístola a los colosenses? Porque había recibido información por parte de Epáfras, el pastor anciano de la iglesia en Colosas, de que una serie de falsos maestros estaban tratando de introducir falsas enseñanzas en esta iglesia. Y Epáfras se desplaza, no en Falcon, no en bólidos, no había posibilidad, pero recorrió 2000 kilómetros. Imaginaos, estaba preocupado Epáfras para desplazarse 2000 kilómetros desde Colosas a Roma para informar a Pablo de la situación de la iglesia allí, como digo, en Colosas. La temática de Colosenses, como ya comenté hace varios meses, contenía muchos elementos, componentes diferentes. Ahora, en su esencia era la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación. Buscaban a Dios los falsos maestros. Buscaban a Dios, pero en Cristo, en el capítulo 2, versículos 9, nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Buscaban el conocimiento superior, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Pero en Cristo, dice la palabra, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y adoraban a los ángeles, pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación. Pero Pablo declaró que los creyentes están completos en Cristo. Esa es la realidad. El tema del libro podríamos resumirlo en las siguientes palabras. Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Él es Dios, 2:9. Él es el Creador, 1:16. Él es el Salvador, 1:20 y 2:13 y 14. Y la cabeza de la Iglesia, capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál era el anhelo de Pablo al escribir Colosenses? El anhelo era que reconozcamos que Cristo en todo tenga la preeminencia. Así que el tema central de Colosenses, como ya lo vimos, es la supremacía y suficiencia total de Cristo. Cristo más nada igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Cristo tiene la supremacía. Cristo es suficiente para la salvación. Hermanos y hermanas, no tenemos que buscar absolutamente nada más. No podemos añadir absolutamente nada más, porque en Cristo lo tenemos todo. Por favor, centrémonos en Cristo y no busquemos historias que en definitiva lo que van a hacer va a ser, inundar nuestra mente de cosas superfluas, que es lo que quiere el enemigo y es lo que quieren en la actualidad los falsos maestros. Si en aquel tiempo habían falsos maestros, imaginaos en el siglo XXI. Como vamos a ver, es impresionante. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, en particular que me ayude a mí a ser claro y que sea la palabra de Dios lo que surja de mi corazón y no sean ideas preconcebidas mías. Así que, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, en primer lugar, porque a través de tu palabra tú te revelas y a través de tu palabra podemos conocer lo que demandas de tus hijos y queremos que sea tu palabra la que realmente inunde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, el objetivo principal, obedecerla, porque sólo así sabemos que te estaremos glorificando. Ayúdanos, Señor, a anhelar tu palabra, a desearla, a guardarla en nuestros corazones para no pecar contra ti. Que tu palabra, Señor, sea
la luz, la lumbrera en nuestro caminar diario. Cuando salimos de ese camino estrecho, de esa puerta estrecha, Señor, vamos a encontrar oscuridad. Sin embargo, es en el camino estrecho, el camino por el que anduvo nuestro Señor Jesucristo, es el camino por el que tu pueblo tiene que seguir hasta llegar a la meta, una meta gloriosa. Y entonces te podremos ver cara a cara. Ayúdanos, Señor, y pon en mi boca, en mis labios, Señor, tu palabra, y no permitas que sea mi palabra la que en esta mañana pueda predicar. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Pablo amaba la iglesia. Pablo tenía en su corazón la iglesia, o si queréis, las iglesias locales. Pero Pablo, insisto, la amaba. Dice 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, en el contexto anterior vemos como Pablo lo que está es expresando todo el sufrimiento que había tenido, el sufrimiento por el que había pasado por su amor a Cristo. Pero en el versículo 28 del capítulo 2 de la segunda a los Corintios dice, y además de todo el sufrimiento y de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía grabado en lo más profundo de su corazón las iglesias. Y Pablo ya advirtió en el primer siglo de que entrarían falsos maestros en la iglesia, e incluso que de la propia iglesia se levantarían falsos maestros. En Hechos 20:28 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Recordad estas palabras, y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. Y por último, Judas, versículo 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido entregada una vez a los santos? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Siglo I, siglo I, advertencias a las iglesias locales. En el siglo XXI necesitamos muchos Pablos para que se levanten y con la autoridad de Dios puedan señalar a aquellos que son falsos maestros o aquellos que enseñan falsas enseñanzas.
Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Colosenses y vamos a ver, no sé si podremos ver todo en esta mañana, el capítulo 2 de los versículos del 16 al 23. Capítulo 2 del 16 al 23. El tema es nuestra libertad en Cristo, una defensa de la libertad cristiana. Dice así Pablo, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, es decir, en base de lo que os he dicho, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el capítulo 2, versículos 11 y 15, Pablo ha presentado la supremacía, la suficiencia de Cristo para la salvación. Insisto, los creyentes estamos completos en Cristo, 2:10, y vosotros estáis, le dice Pablo a los de Colosas, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en los versículos que acabo de leer, lo que hace Pablo es reforzar su ataque contra los falsos maestros, en defensa de la libertad cristiana. Ahora lo que hace es hacer frente a los falsos maestros que pretenden introducir una falsa doctrina en la iglesia de Colosa. Y esa falsa doctrina se compone de legalismo, de misticismo y de ascetismo. Veamos en primer lugar el legalismo. Capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Empecemos definiendo la palabra legalismo. ¿Qué es legalismo? De una manera básica podríamos decir que el legalismo es cualquier intento humano en ganar el favor de Dios que se centra en los méritos y obras humanas y no en Cristo. Es pretender la justicia por medio del propio yo, de mis obras. Y resumiéndolo, el legalismo podemos decir que es la religión de los logros humanos. No lo que Cristo ha hecho, lo aceptamos, pero lo que pretendían los falsos maestros es: Cristo no es suficiente. Cristo ha hecho su parte, pero nosotros ahora tenemos que sumar también algo importante, y son los logros humanos, las obras. Por tanto, dice Pablo, que nadie os juzgue. ¿Por qué no debe y no deben juzgarnos y condenarnos? Porque dice Romanos que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió con toda la ley. La cumplió absolutamente toda. Olvidémonos de la ley, hermanos, por favor.
porque ha surgido, bueno, ya hace tiempo que está, pero está pisando muy fuerte un movimiento llamado raíces hebreas, que están imponiendo precisamente todo lo que tiene que ver con el judaísmo, o casi todo. Y os aseguro que están entrando en las iglesias y están entrando y pisando fuerte. Hermanos, someternos de nuevo a un sistema legalista como pretendían hacer los falsos maestros no solamente resulta perjudicial, sino que es completamente inútil. Vamos a recordar las palabras que Pablo le dijo a los Gálatas. Los Gálatas fueron seducidos por una falsa enseñanza. Y Pablo les dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Intentar guardar la ley judaica, la ley del Antiguo Testamento, es estar en completa esclavitud. A los propios Gálatas, Pablo les dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para andar con Dios, lo que estamos haciendo es negando que Jesucristo sea nuestra justicia. Esa es la realidad. Si yo acepto la ley como regla para andar con Dios, lo que estoy diciendo y manifestando es que Cristo no es lo suficiente, no es la preeminencia para obtener la salvación. Así que los falsos maestros, los que le decían a los colosenses, era eso precisamente, que no era suficiente tener solo a Cristo, que necesitaban también guardar, observar la ley ceremonial judía. ¿Sabéis cuántas leyes venían de judíos? 613 leyes. 613. Jesucristo acabó con todas, cumplió con todas. Luego nosotros no estamos obligados a guardar la ley judaica. La salvación es por la fe en Cristo. Hay unas palabras también que el apóstol Pablo le recordó a Tito acerca también de los falsos maestros, que le dijo: Tito, querido Tito, no prestes atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No des oído, no prestes atención, y menos obedezcas a esas fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Hermanos queridos, Cristo es todo lo que el hombre, la mujer necesita para obtener la salvación. Punto final. Esa es la realidad. Si queremos agradar a Dios, hagámoslo obedeciéndole. Solo así vamos a agradar a Dios. La muerte de Cristo, ¿qué es lo que nos concede? Transformación, perdón y victoria. ¿Todo esto en qué resulta? En una salvación completa, en un perdón completo y en una victoria completa. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la preeminencia. Jesús es lo máximo en poder, en gloria, en importancia, en autoridad. Él es lo máximo. No hay nada más por encima del Señor Jesús. Su obra en favor nuestro es suficiente. Cristo nos ha presentado delante del Padre justificados.
Y el Padre ha aceptado que su Hijo muriera para que nosotros viviéramos. Por tanto, dice Pablo, que nadie os juzgue en comida o en bebida. Lo que estaban haciendo los falsos maestros es que estaban promoviendo la abstinencia de ciertos alimentos. Y todo por razones religiosas. Ya sabéis, Levítico 11 nos da una relación de los alimentos limpios y los alimentos inmundos o impuros. Entonces lo que estaban tratando los falsos maestros es precisamente que comieran ciertos alimentos, pero que desecharan ciertos alimentos también. Que aceptaran los alimentos limpios, o los animales limpios, y desecharan los animales impuros. Ahora, en ningún lugar de la palabra de Dios encontramos que a los creyentes gentiles se les enseñe a seguir las leyes levíticas o las costumbres judías. Es más, Pablo en Romanos 7:6 dice o enseña lo contrario. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Después de haberse establecido el nuevo pacto, lo que Dios hizo fue anular las limitaciones alimenticias. Es más, el Señor Jesucristo vemos que lo estableció con claridad en Marcos capítulo 7 versículos del 14 al 19, que dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Cristo afirmó que todo animal es limpio, que todo alimento es limpio. En Hechos vemos también, capítulo 10, cuando Pedro entró en éxtasis, también vio aquel lienzo, ¿verdad?, que dice en Hechos 10:13 dice, le dijo el Señor, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Se ratificó también de manera formal por el Concilio de Jerusalén esta realidad, este hecho, de que todo animal era limpio. Y dice, porque en Hechos 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si hubiese sido tan importante el seguir absteniéndose de los alimentos impuros, obviamente Pablo lo hubiese dejado aquí escrito. Sin embargo, solamente dice que les parecía bien que se abstuvieran de esas cuatro cosas: sacrificado a ídolos, de sangre ahogado y de fornicación. O sea, que todo lo que tenía que ver con los alimentos impuros ya quedó abolido al haber cumplido Cristo con toda la ley.
Cristo, al guardar perfectamente cada ordenanza de la ley, insisto, la cumplió por completo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Y esto incluye las leyes concernientes precisamente a los alimentos limpios e impuros. Pero fijaos ahora lo que dicen este movimiento llamado, insisto, raíces hebreas. Dicen, la muerte de Cristo en la cruz no terminó con el pacto mosaico, sino que lo renovó, expandió su mensaje y lo escribió en los corazones de sus verdaderos seguidores. Y que guardar la ley del antiguo pacto es andar por un camino superior y es la única manera de agradar a Dios y recibir sus bendiciones. Esto es una herejía. Es una herejía. La palabra de Dios nos dice que Cristo, al cumplir la ley, la abolió. Sin embargo, estos dicen que no, que guardar la ley del Antiguo Testamento es andar por un camino superior y es la única manera de agradar a Dios. Gálatas, de nuevo, dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la realidad, ese es el nuevo pacto. No estamos sujetos a ninguna ley. Estamos sujetos a la palabra de Dios, a Cristo. Arrepentimiento y fe. Es el llamado para la salvación. Arrepentimiento y fe. Y Efesios dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué enemistades? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Más claro, el agua, se suele decir. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que, hermanos, que nadie os juzgue, que nadie os condene en comida o en bebida, pero es que continúa el versículo. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En cuanto a la dieta alimentaria, vamos a decir, del Antiguo Testamento, está claro. Pero ahora vamos a ver en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí lo que se mencionan son fiestas anuales, fiestas mensuales y fiestas semanales. Las anuales son las fiestas que formaban parte del calendario de fiestas solemnes, calendario judío, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Podríamos añadir la fiesta de las primicias, de las trompetas, día de expiación. Estas eran fiestas que se tenían que cumplir anualmente. Estaban también, aparte de las fiestas solemnes, las anuales, habían también otras santas convocatorias solemnes que el pueblo de Israel debía de observar cuando entrase en la tierra de Canaán. Está la fiesta mensual que se ofrecía, bueno, esta era una fiesta que se llamaba la fiesta de la luna nueva, que se ofrecía el primer día del mes. El primer día. Dice Números, al comienzo de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Ya sabéis que el pueblo judío se regía
por el sistema solar. Entonces, la luna nueva, cuando veían la luna nueva, ese era el primer día de mes. Y ese día tenían que hacer los sacrificios que Dios demandaba en su palabra. Nosotros no tenemos que hacerlo. No tenemos que comer animales limpios, diferenciar entre animales limpios y animales impuros. No tenemos que ofrecer sacrificios el primer día de mes, y después también estaban las fiestas semanales, que era el sábado, el día de reposo. ¿Qué pasa con el día de reposo? ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos o no lo guardamos? Dubra dice que no. Verónica que no. Lo cambiemos. Claro, no tenemos que guardarlo, hermanos. ¿Cuándo nos reunimos? El domingo, el primer día de la semana, el día que resucitó el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no tenemos que guardar el sábado, el día de reposo. A diferencia de lo que muchos hermanos pretenden hoy día, no es obligatorio para nosotros los cristianos guardar los días de reposo para la adoración. Dice mi querido hermano Carballosa, para el cristiano todos los días son santos. En contraste con el ritualismo de los falsos maestros, el creyente puede celebrar diariamente la resurrección de Cristo y mediante la mesa del Señor puede recordar su muerte hasta que Él venga. Todos los días son santos para nosotros. ¿Cuándo se reunió por primera vez? ¿Qué día se reunió por primera vez la Iglesia? En domingo me refiero. En Troas se reunió por primera vez la Iglesia para llevar a cabo la adoración. Ahora, ni el sábado ni los demás días santos del antiguo pacto que menciona Pablo son obligatorios bajo el nuevo pacto. Un querido hermano también da una serie de evidencias de por qué nosotros los creyentes no debemos guardar el sábado. En primer lugar, dice, el sábado era una señal para Israel en el antiguo pacto. Éxodo 31, 16 y 17. Puesto que ahora estamos bajo el nuevo pacto, Hebreos 8, ya no se nos exige guardar las señales del antiguo pacto. Segundo, no existe un solo mandato en el Nuevo Testamento que se nos ordene guardar el sábado. Tercero, el único culto de adoración de la Iglesia primitiva registrado en el Nuevo Testamento se realizó el domingo, el primer día de la semana, Hechos 27, que ahí se reunieron en Troas. Cuarto, no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado y tampoco se les condena por no hacerlo. Quinto, no hay evidencia de que se guardara el sábado antes del tiempo de Moisés y tampoco existen mandatos para hacerlo antes de la ley revelada en el monte Sinaí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto, el concilio de Jerusalén, como hemos visto, no impuso esta norma a los creyentes gentiles. Octavo, Pablo amonestó a los gentiles acerca de muchos pecados diferentes en su carta, es cierto, pero jamás mencionó la no observancia del sábado. Noveno, Pablo reprendió a los gálatas por pensar que Dios les exigía guardar ciertos días, inclusive el sábado. Y les dice a los gálatas, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Habían caído en esta trampa de los falsos maestros. Habían caído los gálatas. ¿Y qué dice Pablo a continuación? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano, hermanos. Y por último, Pablo enseñó que la observancia del sábado era un asunto de libertad cristiana. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Quieres guardar el sábado? Tú mismo. Pero la Iglesia se reúne el primer día de la semana
para llevar a cabo este tiempo como hoy de adoración. Y nos dice el versículo 17, todo lo cual, es decir, las leyes de la dieta, las fiestas solemnes, los sacrificios y la adoración en el día de reposo, todo lo cual, esto, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todo esto eran sombras que apuntaban a un objetivo, a Cristo. Una sombra no es la realidad. La realidad, ¿qué es? La que produce la sombra. Quien produce la sombra. Jesucristo es la realidad tras las sombras. Por ejemplo, la Pascua era un ejemplo de sombra. El sacrificio de Cristo es la realidad. O sea, la Pascua era la sombra, apuntaba hacia el sacrificio de Cristo. Así que la Pascua era la sombra, y las sombras, hermanos y hermanas, carecen de valor. No tienen valor las sombras. El valor lo tiene Cristo, pero no la sombra. Y todo esto, todas estas leyes, eran sombras que todo apuntaba hacia el sacrificio del Señor Jesucristo. Alguien dijo, prestad atención que es muy interesante, sería una necedad volver a la ley, pues entonces los cristianos cambiarían la realidad. ¿Quién es la realidad? Cristo. Cambiarían la realidad, es decir, cambiarían a Cristo por la sombra. ¿Quieres cumplir con la ley del Antiguo Testamento? Hazlo, pero estás cambiando la realidad que es Cristo por la sombra, que es lo que quieres llevar a cabo. Es así de claro. Así que lo que Pablo enseña aquí es muy sencillo. La verdadera espiritualidad no consiste en observar las normas externas, sino en gozar de una relación, por cierto, relación íntima con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Hermanos, en todo. Absolutamente en todo.